Filosofía marcial. Extractos de taoísmo. Wen Tzu, de Lao Tse. Capítulo 40. La manera de actuar del cielo es hacer una inversión después de alcanzar un clímax, disminuir al alcanzar la plenitud. Esto lo ilustran el sol y la luna. Por tanto, los sabios se empequeñecen a sí mismos. Día a día vacían estados de ánimo. No atreviéndose a quedarse autosatisfechos, progresan diariamente mediante la flexibilidad, de manera que su virtud no se marchite. Así es la manera de actuar del cielo. Es la naturaleza de los sentimientos humanos el que a todos les guste encontrarse en elevadas posiciones y les disguste hallarse en posiciones inferiores. A todo el mundo le gusta el provecho y le disgusta la aflicción. A todo el mundo le gusta el honor y le disgusta la humildad. La gente ordinaria lucha por esta razón y por ello no puede tener éxito, porque se agarran a algo, no pueden dominarlo. Así pues, los sabios emulan el cielo, obteniendo logros sin esforzarse, alcanzando metas sin agarrarse a ellas. Tienen los mismos sentidos que las demás personas, pero están en un camino diferente. Por ello, pueden vivir mucho tiempo. Por consiguiente, los antiguos reyes tenían un instrumento que se mantenía en pie cuando estaba vacío y se volcaba cuando estaba lleno. El asunto consiste en que cuando las cosas alcanzan su pleno florecimiento, en ese momento empiezan a declinar. Cuando el sol alcanza el punto más alto del cielo, empieza a ponerse. Cuando la luna está llena, empieza a decrecer. Cuando la felicidad acaba, uno se pone triste. Así pues, el brillo y el amplio conocimiento son preservados por la ignorancia. El aprendizaje y la elocuencia son preservados por la frugalidad. El poder marcial y el valor son preservados por el miedo. La riqueza, la condición social y la grandeza son preservados por la restricción. La benevolencia extendida a todo el mundo es preservada por la deferencia. Estas 5 cosas son los medios con las que los reyes de antaño conservaban el mundo. Quienes eligen este camino no quieren la plenitud, únicamente no estando plenos, pueden utilizar la plenitud y no empezar otra vez de nuevo. Capítulo 45. La no planificación significa tener un dominio de la estrategia de la no planificación, ocupándose de asuntos no planificados y empleando una sabiduría sin planificación. El maestro se oculta en la no forma, actúa sin pereza, no inicia la prosperidad ni empieza la desgracia. Empezando en la no forma, actuando cuando no hay elección. Si quieres tener buena fortuna, deja primero que no haya desgracia. Si quieres lo que es beneficioso, elimina primero lo que es dañino. Así, quienes están en paz mediante la no planificación se encuentran en peligro cuando pierden aquello por lo que están en paz. Quienes están en orden mediante la no planificación caen en caos cuando pierden aquello por lo que están en orden. Por ello, no quieren ser brillantes como joyas, ni llenos como piedras. Los animales con finas marcas son arrancados de sus madrigueras. Los que tienen bellos cuernos son matados. Las dulces primaveras son consumidas. Los árboles rectos son cortados. La conversación florida es tomada a mal posteriormente. Las montañas son despedazadas cuando sus rocas contienen jade. Los problemas de las personas existen ya antes de que se pronuncien las palabras. Capítulo 47. Cuando las montañas producen oro y las piedras producen jade, son despedazadas. Cuando los árboles sostienen vidas de insectos, ellos mismos son comidos. Cuando la gente fabrica cosas para que funcione, se apresuran a robárselas entre sí. El hecho es que las personas a las que les gustan las cosas que funcionan nunca dejan de ser afectadas por ellas. Quienes compiten por los beneficios inevitablemente se agotan. Cuando los buenos nadadores se ahogan y los buenos jinetes se caen,
En los dos casos han atraído el desastre sobre ellos, a causa de lo que les gusta. El logro es cuestión de tiempo, no una cuestión de competición. El orden se halla en el camino, no en el gobernante. La tierra está debajo y no lucha por las alturas, así es segura y no peligrosa. El agua fluye hacia abajo y no se esfuerza por adquirir velocidad, y así no es lenta. Por ello, los sabios no se agarran a nada y no pierden nada, no planifican nada y así no fallan en nada. Capítulo 49. Existen 3 clases de muerte que no constituyen una manera natural de morir. Si se bebe y se come sin moderación y se trata al cuerpo sin cuidado y desconsideradamente, la enfermedad te matará. Si tu codicia y tu ambición no tienen límites, las penas te matarán. Si permites que pequeños grupos infrinjan los derechos de la mayoría y permites que los débiles sean oprimidos por los fuertes, las armas te matarán. Capítulo 52. No persigas acciones que puedan ser repudiadas, pero no tomes a mal si las personas te repudian. Cultiva virtudes dignas de elogio, pero no esperes que las personas te elogien. No puedes hacer que la desgracia no suceda, pero confía en ti mismo para no llamarla con señas. No puedes hacer que suceda la fortuna, pero confía en ti mismo para no rechazarla. Cuando sucede la desgracia, puesto que no es obra tuya, no te apenes cuando estás en situaciones apuradas. Cuando llega la fortuna, puesto que no es un logro tuyo, no te enorgullezcas en medio del éxito. De esta manera, vives tranquilamente y disfrutas del no esfuerzo, pero hay orden. Capítulo 57. Los sabios no superan sus mentes. Las personas ordinarias no superan sus deseos. Las personas ideales actúan en el sano marco de la mente. Las personas miserables actúan con maneras perversas. Hay un marco de mente sana cuando se tiene una felicidad interior para acceder a la esencia, al tiempo que se actúa externamente de acuerdo con la justicia y se sigue a la razón sin estar atado a las cosas. Las maneras perversas constituyen una búsqueda progresiva de un gusto más rico, complacencia desenfrenada en el sonido y la forma, accesos de alegría y rabia, olvido de las consecuencias negativas. La cordura y la perversidad se hieren recíprocamente. El deseo y la esencia se dañan entre sí. No pueden permanecer juntos. Cuando surge aquel, se desvanece ésta. Por ello, los sabios reducen el deseo a seguir la esencia. Al ojo le gusta la forma y el color. Al oído le gusta el sonido. A la nariz le gusta la fragancia. A la boca le gusta el sabor. En todos ellos está siempre asociado el beneficio y el perjuicio. En lo que respecta a los deseos habituales, los ojos, la nariz y la boca no saben qué querer, y en cada caso es la mente la que controla todo esto, cada uno en su lugar. Desde esta perspectiva, es claro que el deseo no puede ser superado. Capítulo 58. Dirigir el cuerpo y nutrir la esencia. Dormir y descansar con moderación. Comer y beber de manera apropiada. Armonizar las emociones. Simplificar las actividades. Quienes están atentos internamente al ser, alcanzan todo y están inmunes a las energías perversas. Quienes decoran su exterior se dañan a sí mismos internamente. Quienes alimentan sus sentimientos hieren su espíritu. Quienes muestran su embellecimiento ocultan su realidad. Quienes nunca olvidan ser agudos, ni siquiera por un segundo, sobrecargan inevitablemente su naturaleza esencial. Quienes nunca olvidan adoptar apariencias, ni siquiera durante un paseo de 100 pasos, inevitablemente sobrecargan sus cuerpos físicos. Por ello, la belleza de las plumas daña el esqueleto, el follaje profuso de las ramas hiere las raíces. Ningún ser del mundo puede llegar al máximo grado de perfección en ambas cosas. Capítulo 59. Cuando hay luz en el cielo, uno no se preocupa acerca de la oscuridad en la gente. Cuando hay riqueza en la tierra,
Uno no se preocupa acerca de la pobreza entre la gente. El camino de la virtud perfecta es inamovible como una montaña. Quienes viajan por él lo toman como su meta. Es suficiente para uno mismo y basta a los demás. No es concebido por ningún ser humano, y quienes lo usan no reciben una recompensa por ello. En consecuencia, están en paz y pueden perdurar. El universo no da, y por ello no quita. No recompensa y por ello no se ofende. Quienes están acostumbrados a la cólera, inevitablemente tienen un montón de resentimiento. Quienes son buenos en dar, inevitablemente son buenos en recibir. Únicamente siguiendo la naturalidad del universo puede uno ser maestro de su designio. Por ello, cuando aparezca la alabanza, la censura sigue a continuación. Cuando aparece el bien, el mal viene a continuación. El provecho es el comienzo del daño. La fortuna es la predecesora del infortunio. Si no buscas ventajas, no llegarás a ningún daño. Si no buscas fortuna, no tendrás infortunio. Para el cuerpo, la perfección es normalidad. Las riquezas y la condición social son estados temporales. Capítulo 66. La vida es aquello de lo que temporalmente dependemos. La muerte es aquello a donde en definitiva retornamos. Por ello, cuando el mundo está en orden, uno se protege a sí mismo mediante la justicia. Cuando el mundo está en desorden, uno protege a la justicia mediante uno mismo. El día de la muerte constituye el final de la jornada. Así, las personas ejemplares son cuidadosas con la unidad, utilizando solo esta. Así pues, la vida es lo que se recibe del universo. El destino es lo que se encuentra durante el tiempo que uno tiene. Si uno posee el talento pero no vive en el tiempo adecuado, eso es naturaleza. Puede que haya una manera de buscar algo, pero el que uno lo alcance es cuestión de destino. Las personas ideales pueden hacer el bien, pero no necesariamente cosechan bendiciones. No quieren hacer el mal, pero no pueden necesariamente evitar dificultades. Por ello, las personas ideales siguen adelante cuando encuentran el momento adecuado. Triunfan justamente, de manera que no hay una suerte asociada con ello. Si el tiempo no es adecuado, se retiran, ceden cortésmente y así no hay nada desafortunado en ello. Por consiguiente, quienes no se lamentan aunque sean pobres y de humilde condición han encontrado lo que valoran. Capítulo 67. Los sentimientos humanos son tales que las personas se someten a la virtud más que a la fuerza. La virtud reside en lo que das, no en lo que recibes. Por ello, cuando los sabios quieren ser valorados por otros, primero valoran a los demás. Cuando quieren ser respetados por los demás, primero los respetan. Cuando quieren superar a otras personas, primero se superan a sí mismos. Cuando quieren rebajar a los demás, primero se rebajan a sí mismos. Así, son al mismo tiempo nobles y humildes, utilizando el camino para ajustar y controlar esto. Los reyes sabios de antaño hablaban humildemente a los demás y se situaban detrás de ellos. Esta es la razón por la que el mundo los promovía alegremente y no se cansaba de ellos. Los soportaba sin considerarlos una carga. Su virtud era abundante y sus disposiciones eran armoniosas. Así, si sabes distinguir, dar se convierte en tomar y la deferencia se convierte en precedencia. En ese caso estás cerca del camino. Capítulo 70. Conseguir un ejército de 10.000 hombres no es tan bueno como escuchar una única palabra adecuada. Conseguir una perla preciosa no es tan bueno como averiguar de dónde proceden las cosas. Conseguir una joya valiosa no es tan bueno como averiguar dónde encajan las cosas. Aunque un país sea vasto, si es militarista, perecerá. Aunque una nación esté segura, si es guerrera, estará en peligro. Por ello, un pequeño país con poca gente puede tener armas, pero no utilizarlas. Capítulo 71. Quienes pueden convertirse en gobernantes son conquistadores. Quienes son capaces de conquistar a los adversarios son necesariamente los fuertes. Los fuertes son aquellos que utilizan el poder de los demás. Quienes pueden utilizar el poder de los demás son aquellos que pueden ganar los corazones de la gente.
Aquellos que pueden ganar los corazones de los demás son siempre personas que están en paz consigo mismas. Aquellos que están en paz consigo mismos son flexibles y complacientes. Aquellos que pueden golpear a sus inferiores se quedan encerrados en la lucha cuando encuentran a sus iguales. Las obras de aquellos que ganan a sus iguales mediante la complacencia son insondables. Así pueden amasar no victorias en una gran victoria. Capítulo 72. Cuando Wen Tzu preguntó acerca del camino, Lao Tse dijo: si no estudias sinceramente, no escucharás el camino en profundidad. Escuchar es portar la sabiduría, alimentar la acción y atraer logros y honor. Si no es sincero, no es claro, ni profundo, ni eficaz. Así, el aprendizaje más elevado implica escuchar con el espíritu. El verdadero aprendizaje implica escuchar con la mente. El aprendizaje inferior implica escuchar con el oído. El aprendizaje de aquellos que escuchan con sus oídos está en la superficie de su piel. El aprendizaje de aquellos que escuchan con sus mentes está en su carne y en sus músculos. El aprendizaje de aquellos que escuchan con su espíritu está en sus huesos y en su médula. Así, cuando no escuchas profundamente algo, no lo puedes conocer con claridad. Cuando no lo conoces con claridad, no puedes sumergirte en su esencia. Cuando no puedes sumergirte en su esencia, no puedes perfeccionar su práctica. Los principios generales para escuchar son vaciar la mente de manera que esté clara y en calma. Abandona los estados de humor y no estés llenos de ellos. No tengas pensamientos ni les des vueltas. No dejes que los ojos miren al azar. No dejes que los oídos escuchen al azar. Concentra la vitalidad de la mente de manera que ésta se esfuerce y la atención interna se consolide plenamente. Una vez que lo hayas obtenido, debes estabilizarlo y preservarlo. Tienes que extenderla y perpetuarla. Lo que produce originalmente el camino tiene un comienzo. Empieza con la debilidad y se desarrolla en fuerza. Comienza con algo pequeño y se desarrolla en algo grande. Un árbol gigante empieza con un brote. Un gran edificio comienza desde la base. Este es el camino de la naturaleza. Los sabios emulan esto, rebajándose a sí mismos con humildad, retirándose para ponerse a sí mismos los últimos, minimizándose mediante la frugalidad, disminuyéndose mediante el desapego. Siendo humildes, son honrados, retirándose, preceden, siendo frugales, son amplios, siendo menores, se convierten en grandes. Esto se realiza mediante el camino de la naturaleza. El camino es la base de la virtud, la raíz del cielo, la puerta de la fortuna. Todos los seres dependen de él para la vida, crecimiento y estabilidad. El camino no tiene artificio ni forma. Internamente puede ser usado para cultivarse a sí mismo. Externamente puede ser utilizado para gobernar a la humanidad. Cuando se realiza la práctica y se establece de hecho, somos vecinos del cielo. No planea nada, pero no hay nada que quede sin hacer. Nadie conoce su estado, nadie conoce su realidad, pero hay verdad en él. Cuando los emperadores tienen el cielo, todos en sus dominios les son obedientes y mantienen la tierra y su productividad por largo tiempo. Cuando los gobernantes locales tienen el camino, sus pueblos viven juntos felizmente y no pierden sus estados. Cuando la gente de bien y las masas tienen el camino, se preservan a sí mismos y protegen a sus padres. Cuando el fuerte y el grande tienen el camino, son victoriosos sin guerrear. Cuando el pequeño y el débil tienen el camino, consiguen el éxito sin pelear. Cuando las cosas que emprenden tienen el camino, su finalización tiene buena fortuna. Cuando gobernantes y ministros tienen el camino, son fieles y benevolentes. Cuando padres e hijos tienen el camino, son amables y devotos. Cuando la gente de bien y los campesinos tienen el camino, se aman entre sí. Así, con el camino hay armonía, sin el camino hay crueldad. Desde este punto de vista, el camino es beneficioso para las personas en todas partes. Si se practica el camino un poco, se obtiene un poco de buena fortuna.
Si se practica el camino en un mayor grado, se obtiene mejor fortuna. Si se practicase el camino hasta el máximo, todo el mundo lo seguiría, lo absorbería y lo tomaría a pecho. Por ello, los emperadores son aquellos a quienes todos en la tierra recurren. Los reyes son aquellos a quienes todos en la tierra acuden. Si todo el mundo en la tierra no recurriese ni acudiese a ellos, no podrían ser llamados emperadores o reyes. Por ello, los emperadores y los reyes no pueden establecerse sin pueblos, e incluso si ganan al pueblo y pierden el camino, no pueden conservarlo. Ejemplos de pérdida del camino son la extravagancia, la complacencia, el desenfreno, el orgullo, la atención a lo extraño, la autoexhibición, la autovanagloria, la competitividad, el recurso a la fuerza, el causar problemas, el alimentar rencores, el convertirse en comandantes de los ejércitos y en convertirse en dirigentes de las rebeliones. Cuando las personas de miras estrechas hacen estas cosas, sufren personalmente grandes calamidades. Cuando las personas elevadas hacen estas cosas, sus países perecen. En los mejores casos afecta a la persona, en los peores casos afecta a generaciones futuras. Ningún crimen es mayor que la ausencia del camino. Ninguna amargura es más profunda que la ausencia de la virtud. Tal es el camino de la naturaleza. 73. El ir por el camino hace que otras personas no puedan herirte por muy enérgicamente que te apuñalen. Les hace incapaces de golpearte por muy hábilmente que te ataquen. En efecto, ser inmune al apuñalamiento y al ataque todavía desconcierta. No es tan bueno como hacer que nadie se atreva a apuñalarte por muy temerario que sea, ni se atreva a atacarte por listo que sea. Ahora bien, no atreverse no significa que no exista esa intención. Así pues, es incluso mejor hacer que las personas no tengan tal intención. Quienes no tienen tal intención no poseen una mente que quiera ayudar o dañar. Esto no es tan bueno como hacer que todos los hombres y mujeres del mundo deseen alegremente amarte y ayudarte. Si puedes hacer esto, entonces eres un soberano aunque no tengas tierra. Eres un jefe aunque no tengas cargo. Todo el mundo velará por tu seguridad y bienestar. Por ello, el valor a atreverse mata. El valor a no atreverse vivifica. Capítulo 74. Cuando Wen Tzu preguntó acerca de la virtud, Lao Tse dijo: desarróllala, aliméntala, fortalécela, madúrala. El beneficio universal sin discriminación es uno con el cielo y la tierra. A esto se le llama virtud. Cuando Wen Tzu preguntó acerca de la humanidad, Lao Tse dijo: si estás en una posición superior, no estés orgulloso de tu éxito. Si estás en una posición de subordinación, no te avergüences de tus problemas. Si eres rico, no seas arrogante. Si eres pobre, no robes. Conserva siempre el amor universal imparcial y no dejes que se marchite. A esto se le llama humanidad. Cuando Wen Tzu preguntó acerca de la justicia, Lao Tse dijo: si estás en una posición superior, ayuda al débil. Si estás en una posición de subordinación, mantén el control sobre ti mismo. No te complazcas en tus antojos cuando tienes éxito, y no te agites cuando estés en una situación apurada. Sigue uniformemente la razón, sin torcerla de manera subjetiva. A esto se le llama justicia. Cuando Wen Tzu preguntó acerca de la cortesía, Lao Tse dijo: en una posición superior, sé respetuoso aunque digno. En una posición de subordinación, sé humilde pero serio. Ten deferencia y flexibilidad. Actúa como la mujer hacia el mundo. Toma una posición de no dar por supuesto. Establece tus servicios en el no dominio. A esto se le llama cortesía. Lao Tse continuó: por ello, si practicas esta virtud, tus subordinados seguirán tus órdenes. Si practicas esta clase de humanidad, tus subordinados no serán conflictivos. Si practicas esta clase de justicia, tus subordinados serán justos y honrados. Si practicas esta cortesía, tus subordinados
te honrarán y respetarán. Cuando estas 4 cosas se practican, el país vive seguro y en paz. Por ello, lo que da al pueblo vida es el camino, lo que le hace madurar es la virtud, lo que le hace amar es la humanidad, lo que le hace honrado es la justicia, y lo que le hace serio es la cortesía. Sin evolución y nutrición no puedes alimentar el crecimiento. Sin la amabilidad y el amor no puedes completar la madurez. Sin la honradez y la actitud correcta no puedes preservar y extender. Sin respeto y cuidado no puedes valer gran cosa. Así, el pueblo valora la virtud, toma a pecho la humanidad, considera con temor reverencial la justicia y respeta la cortesía. Estas 4 cosas son signos de civilización, medios por los que los sabios gobiernan a las multitudes. Si los dirigentes no tienen virtud, los plebeyos estarán llenos de resentimiento. Si los dirigentes no tienen humanidad, los plebeyos lucharán. Si los dirigentes no tienen justicia, los plebeyos serán violentos. Si los dirigentes no tienen cortesía, los plebeyos caerán en el desorden. El que las 4 constantes no estén establecidas se llama ausencia del camino. Carecer del camino y no perecer es algo que nunca ha sucedido. Capítulo 80. Wen Tzu preguntó: ¿cuántas maneras de reinar existen? Lao Tse respondió: solo una. Wen Tzu dijo: en tiempos antiguos había quienes reinaban por medio del camino, y había quienes reinaban por medio de las armas. ¿Cómo puede ser que solo haya una manera? Lao Tse respondió: reinar por medio del camino es un asunto de virtud, y reinar por medio de las armas es también un asunto de virtud. Existen 5 clases de operaciones militares. Operaciones militares motivadas por la justicia, por la respuesta, por la cólera, por la codicia y por el orgullo. Al ejecutar a los violentos y rescatar a los débiles se le llama justicia. A movilizarse únicamente cuando se hace inevitable a causa de la agresión de los enemigos se le llama respuesta. A luchar por razones minúsculas y perder el control sobre la mente se le llama cólera. A aprovecharse de la tierra de los demás y desear su riqueza se le llama codicia. A enorgullecerse del tamaño del país y de lo numeroso que es la población y a desear parecer inteligente a los rivales se le llama orgullo. La acción militar basada en la justicia desemboca en el liderazgo. La acción militar basada en la respuesta desemboca en la victoria. La acción militar basada en la cólera desemboca en la derrota. La acción militar basada en la codicia desemboca en la muerte. La acción militar basada en el orgullo desemboca en la extinción. Este es el camino de la naturaleza. Capítulo 93. Así dijo el maestro: un carrillón se arruina a sí mismo proporcionando sonido. Una vela de cebo se consume dando luz. Las rayas de los tigres y leopardos atraen cazadores. La rapidez de los monos atrae tramperos. Así, los guerreros valerosos mueren a causa de su fuerza. Los intelectuales quedan bloqueados a causa de su conocimiento. Pueden utilizar el conocimiento para conocer, pero son incapaces de utilizarlo para no conocer. Así, quienes son expertos en una facultad o perceptivos en un modo de expresión pueden participar en una discusión desviada, pero no pueden dar una respuesta universal. Capítulo 96. Acumular lo delgado desemboca en lo grueso. Acumular lo bajo desemboca en lo alto. Las personas ejemplares trabajan arduamente cada día y por ello se vuelven ilustres. Las personas de miras estrechas se divierten cada día y por ello llegan al infortunio. Aunque este proceso pueda no ser visible, esta es la única razón para ver lo que es bueno, aunque uno no pueda alcanzarlo, y apartarse de lo que es malo, como se apartaría uno de la desgracia. Si uno se vuelve hacia la bondad, no se siente resentido, aunque no vaya demasiado lejos. Si uno no se vuelve hacia la bondad, aunque sea leal, favorece el odio. Por ello, sentir resentimiento hacia los demás no es tan bueno como sentir resentimiento hacia uno mismo. Buscar en los demás no es tan bueno como buscar en uno mismo.
Las voces se llaman a sí mismas, las letras se buscan a sí mismas, los nombres se dirigen a sí mismos, la gente se gobierna a sí misma. Cada cosa es sí misma. Si blandes un instrumento puntiagudo y te hieres, o manejas una espada y te cortas, ¿cómo puedes culpar a los demás por esto? Por ello, las personas ideales son siempre cuidadosas sobre las sutilezas. Todos los seres portan el yin y abrazan el yang, con una energía que madura hacia la armonía. La armonía mora en el centro. Por ello, los frutos de los árboles crecen en el corazón. Los frutos de los arbustos crecen en la vaina. Los huevos y los embriones crecen en el centro. Lo que no crece ni en el huevo ni en el embrión necesita el tiempo justo. Cuando el terreno es llano, el agua no fluye. Cuando los pesos son iguales, una balanza no se inclina. El nacimiento y el desarrollo de los seres se produce cuando nacen y se desarrollan a través de la sensibilidad. Capítulo 132. Quienes vencen a los demás tienen poder, pero quienes se vencen a sí mismos son fuertes. Quienes pueden ser fuertes son invariablemente los que pueden utilizar el poder de los demás. Los que pueden utilizar el poder de los demás son invariablemente aquellos que ganan el corazón de los otros. Por consiguiente, la base del gobierno activo reside en dar al pueblo su seguridad. La base de dar al pueblo seguridad reside en proveerlo para sus necesidades. La base de proveerlo para sus necesidades reside en no quitarle el tiempo. La base de no quitarle su tiempo reside en hacer los mínimos proyectos. La base de hacer los mínimos proyectos reside en moderar el consumo. La base de moderar el consumo reside en apartarse de la extravagancia. La base de apartarse de la extravagancia reside en el vacío. Por ello, quienes conocen la verdadera condición de la vida no luchan por aquello que no tiene solución en la vida. Quienes conocen la auténtica condición del destino no se preocupan acerca de aquello con lo que el destino no puede hacer nada. Cuando los ojos se deleitan en colores, el paladar anhela ricos sabores, los oídos se complacen en música y todas las vías de los sentidos compiten entre sí, esto perjudica toda naturaleza esencial, favoreciendo diariamente los deseos perversos, agotando la armonía natural. Entonces, uno no puede gobernar siquiera su propio cuerpo y mucho menos gobernar el país. Ganar el país no significa asumir el poder, la jerarquía y los títulos. Significa movilizar los corazones del país y ganar la fuerza del país. Si tienes nominalmente el gobierno, pero no eres elogiado por nadie, esto es perder el país. Por consiguiente, cuando el país posee el camino, es defendido por todos los pueblos vecinos. Cuando el país pierde el camino, es solo defendido por sus propios señores. Si los señores obtienen el camino, su defensa está en sus fronteras. Si los señores pierden el camino, su defensa se halla en sus aliados. Por ello se dice, no te bases en no ser saqueado, básate en ser imposible de saquear. Así, denunciar el asesinato y la usurpación mientras se sigue un camino susceptible de ser saqueado es negativo para mantener el país. Capítulo 133. Quienes tienen la pericia de gobernar naciones no cambian sus costumbres o normas. La actitud irritada es la perversidad. Las armas son instrumentos de mal agüero. La lucha es desorden social. Las conjuras secretas, la perversidad y la afición a emplear instrumentos de mal agüero son disfunciones del gobierno, el epítome de la perversidad. Si no es por gente calamitosa, es imposible crear calamidad. Es mejor mellar los filos, resolver las complicaciones, armonizar la atención y asimilarse al mundo. La naturaleza y los sentimientos humanos son de tal manera que todo el mundo desea considerarse a sí mismo sabio y odia ser inferior a los demás. Si deseas considerarte a ti mismo sabio, entonces surge la batalla. Si odias ser inferior a los demás, entonces surgen el resentimiento y el conflicto. Cuando surgen el resentimiento y el conflicto, se perturba la mente y la propia actitud se vuelve perversa. Por consiguiente, los reyes sabios de antaño
se apartaban de la lucha y del resentimiento. Cuando no surgen la lucha y el resentimiento, la mente está en orden y la actitud es armoniosa. Por tanto, se dice que si la sagacidad no es valorada, el pueblo no luchará. Capítulo 154. Lo que permite sobrevivir a una nación es el logro del camino. Lo que origina que una nación perezca es la obstrucción de la razón. Por ello, los sabios ven el desarrollo de la sociedad observando sus signos. La virtud florece y decae, siendo las modas los primeros indicativos de ello. Así, quienes alcanzan el camino de la vida inevitablemente se vuelven grandes aunque sean pequeños. Quienes tienen signos de morbosidad inevitablemente fracasan aunque por el momento tengan éxito. Cuando una nación está moribunda, la grandeza no es suficiente para basarse solo en ella, pero si allí dentro se sigue el camino, incluso una pequeña nación no debe ser menospreciada. Así, la supervivencia se encuentra en el logro del camino, no en la pequeñez. La ruina se encuentra en la pérdida del camino, no en la grandeza. Los gobernantes de un país confuso se esfuerzan por ensanchar su territorio, no por la humanidad y la justicia. Luchan por conseguir elevadas posiciones, no por el camino y la virtud. Esto es abandonar los medios de sobrevivir y crear las causas de la destrucción. Si perturban las luces del sol, la luna y las estrellas arriba, y pierden los corazones de las masas del pueblo abajo, ¿quién no podría culparles? Por ello, quienes examinan el ser no lo atribuyen a otros. Cuando quienes actuaban como dirigentes en tiempos antiguos lo practicaban profundamente, a esto se llamaba el camino y virtud. Cuando lo practicaban superficialmente, a esto se le llamaba humanidad y justicia. Cuando lo practicaban ligeramente, a esto se le llamaba cortesía y conocimiento. Estas 6 cosas constituyen el entramado de una nación. Cuando se practican profundamente, se reciben bendiciones abundantes. Cuando se practican superficialmente, las bendiciones se reciben ligeramente. Cuando se practican al máximo, todo el mundo camina junto a uno. En los antiguos tiempos, cultivar el camino y la virtud podía aportar orden a todo el país. Cultivar la humanidad y la justicia podía aportar orden a un estado. Cultivar la cortesía y el conocimiento podía aportar orden a una región. Aquellos cuya virtud era abundante eran grandes. Aquellos cuya virtud era escasa eran pequeños. Así, el camino no es para establecerse a sí mismo mediante la agresividad, ni para conquistar por la fuerza, ni para obtener mediante la competitividad. La posición consiste en ser promovido por el mundo, la victoria consiste en el acuerdo espontáneo del mundo, y la ganancia consiste en que el mundo te la otorgue, no en tomarla por ti mismo. Por tanto, llegarás a estar establecido si no eres agresivo, serás victorioso si eres flexible y te adaptas, y ganarás si eres humano y justo. Si no luchas, nadie puede luchar contigo. Esta es la razón por la que el camino es para el mundo como los ríos y los océanos. El camino de la naturaleza es arruinado por quienes planean estratagemas, perdido por quienes intentan agarrarlo. Mira a aquellos que quieren tener una gran fama, y por consiguiente buscan y luchan por conseguirla. Vemos que no pueden detenerse, pero que incluso si la obtienen aferrándose a ella, ésta no permanece. La fama no puede ser obtenida mediante su búsqueda, debe de ser dada por el mundo. Quienes la dan recurren a ella. A lo que recurre el mundo es a la virtud. Por ello se dice que el mundo recurre a aquellos de elevada virtud. El país recurre a aquellos de elevada humanidad. Un estado recurre a aquellos de elevada justicia. Y una región recurre a aquellos de elevada cortesía. El pueblo no recurrirá a nadie que carezca de estas 4 cualidades. Armar y desplegar al pueblo que no tiene confianza en su gobierno es una acción peligrosa. Por esto se dice que las armas son instrumentos de mal agüero, que deben utilizarse únicamente cuando son inevitables. Cuando obtienes la victoria matando e hiriendo gente, no te vanaglories por ella. Así, se dice que las zarzas crecen en un terreno donde la gente ha muerto. En donde se ha llorado por ellos con tristeza,
se les ha dejado descansar con los ritos del duelo. Esta es la razón por la que las personas superiores se esfuerzan por obtener la virtud del camino y no acumulan grandes reservas mediante el uso de la fuerza militar. Capítulo 166. Contraerse es una buena manera de buscar la expansión. Doblarse es una buena manera de buscar el enderezamiento. Contraer 1 centímetro y expandir 1 metro, o doblar lo pequeño para enderezar lo grande, son cosas que harán las personas superiores. Si 100 ríos fluyen paralelos y no desembocan en el océano, eso no es un valle. Si los cursos de la acción van en diferentes direcciones y no se encaminan al bien, esto no es liderazgo. Las buenas palabras se valoran en la medida en la que pueden ser puestas en práctica. Las buenas obras se valoran en la medida de que son humanas y justas. Las faltas de las personas superiores son como los eclipses de sol y de luna que no destruyen la luz. Por ello, los sabios no actúan arbitrariamente. Los valientes no matan arbitrariamente. Escoge lo que es correcto y hazlo. Valora lo que es adecuado y llévalo a cabo. Entonces se realizarán tus asuntos. Y tu realización será suficiente para que se pueda confiar en ella. Tu nombre será digno de alabanza incluso después de tu muerte. Aunque tengas conocimiento y capacidad, es necesario hacer de la humanidad y de la justicia la base sobre la que el conocimiento y la capacidad pueden establecerse y practicarse en armonía. Los sabios hacen uniformemente de la humanidad y la justicia sus líneas directrices. Quienes se ajustan a la línea directriz son llamados personas superiores. Quienes no se ajustan a la línea directriz son llamados personas inferiores. Aunque las personas superiores sean destruidas, su reputación no disminuye. Aunque las personas inferiores obtengan poder, sus faltas no son eliminadas. Incluso, un ignorante no tendría un mapa del mundo en su mano izquierda y cortaría su garganta con la mano derecha. Un cuerpo es más valioso que el mundo. Quienes marchan hacia la muerte en tiempos de dificultad por sus líderes o por sus familiares consideran la muerte como si fueran a casa. La justicia es más importante que el cuerpo. Por ello, el enorme provecho que se obtiene del mundo es pequeño en comparación con el cuerpo, y lo que se considera importante para el cuerpo es ligero en comparación con la humanidad y la justicia. Esta es la razón por la que la humanidad y la justicia se consideran líneas directrices. Capítulo 167. La integridad del camino y de la virtud son como el sol y la luna. Incluso en tierras extranjeras, su dirección no puede ser cambiada. Cuando las inclinaciones y las aversiones son las mismas, la censura y la alabanza son entonces cuestión de convención. Cuando las intenciones y las acciones están a la par, la indigencia y el éxito son una cuestión de tiempo. Cuando un negocio satisface las necesidades de la sociedad, la acción tiene entonces éxito. Cuando un proyecto se ajusta a los tiempos, se establece entonces una buena reputación. Por tanto, quienes llegan a ser famosos y tienen éxito son prudentes en sus relaciones con la sociedad y cuidadosos en sus relaciones con los tiempos. Cuando llega el tiempo justo, este es tan preciso que no permite ningún respiro. Quienes utilizaban las armas en tiempos antiguos no lo hacían porque querían territorio y riqueza, lo hacían por la supervivencia de aquellos que iban a perecer, para pacificar el desorden y liberarse de lo que era perjudicial para las masas. Cuando las personas avariciosas saqueaban el país, la plebe estaba alborotada y nadie podía estar seguro de lo que tenía. Así, los sabios se levantaban para abatir a los agresores violentos, pacificar el desorden y apartar el país del problema, para aportar claridad donde había confusión y llevar estabilidad allí donde había peligro. No tenían otra elección que cortar de tajo la agresión. Educa al pueblo a través del camino y guíalo por medio de la virtud. Si no escucha, gobiérnalo entonces con autoridad y poder. Si aún así no obedece, contrólalo mediante las armas. Quien mata a gente inocente es un gobernante injusto, el peor de los gusanos. No hay mayor calamidad que recoger la riqueza del país para mantener los deseos de un individuo. Dar rienda suelta a los deseos de un individuo, reforzando con ello los problemas a lo largo del país, es inaceptable para la ética natural. La razón para el establecimiento del gobierno es detener la violencia y el desorden. Ahora bien, si el gobernante conduce el poder de la plebe para convertirse él mismo en un bandido, esto es añadir alas a un tigre.
¿Qué razón existe ahí para no liberarse de tal hombre? Quienes crían peces deben liberarse de las nutrias, quienes crían animales deben liberarse de los lobos. Y en cuanto a los pastores del pueblo, ¿no necesitan liberarse de los predadores? Esta es la razón por la que se ponen en marcha las operaciones militares. Capítulo 171. Lo que hace a un país fuerte es la disposición a morir. Lo que hace a un pueblo disponible para la muerte es la justicia. Lo que hace posible que la justicia se lleve a cabo es el poder. Así, da al pueblo dirección por medio de la cultura. Hazle igual armándolo, y podrá decirse que está seguro de la victoria. Cuando el poder y la justicia se ejercen juntos, puede decirse que existe fuerza certera. Cuando los soldados avanzan en medio de la batalla, cruzándose las espadas y lloviendo los proyectiles, es porque las recompensas son seguras y los castigos claros. Cuando los dirigentes consideran a sus subordinados como a sus propios hijos, los subordinados trabajan por sus dirigentes como por sus propios padres. Cuando los dirigentes consideran a sus subordinados como a sus propios hermanos menores, los subordinados consideran a sus dirigentes como a sus propios hermanos mayores. Cuando los dirigentes consideran a sus subordinados como a sus propios hijos, están seguros de reinar sobre los cuatro mares. Cuando los subordinados trabajan por sus dirigentes como por sus propios padres, están seguros de gobernar su territorio. Cuando los dirigentes consideran a sus subordinados como a sus propios hermanos menores, seguramente morirán por ellos en la dificultad. Cuando los subordinados trabajan por sus dirigentes como por sus propios hermanos mayores, seguramente perecerán por ellos en la dificultad. Por ello, no será conveniente enfrentarse en batalla con un ejército de padres e hijos, de hermanos mayores y menores. Así, un gobernante justo cultiva su gobierno internamente para fortalecer su virtud, detiene el mal afuera para mostrar su poder, observa si su camino está cansado o descansado para saber si está hambriento o saciado. Cuando hay un día fijado para la batalla, si el pueblo considera la muerte como ir a su propia casa, es a causa de la benevolencia que ya ha sido dispensada. Capítulo 172. En una remota antigüedad, las personas auténticas respiraban yin y yang, y todos los seres vivientes admiraban su virtud, armonizando así de manera pacífica. En aquellos tiempos, el liderazgo estaba oculto, lo cual creaba de manera espontánea una simplicidad pura. La simplicidad pura no se había perdido todavía, de manera que multitud de seres estaban muy sosegados. Más tarde, la sociedad se deterioró. Hacia la época de Fu Xi se produjo un florecimiento del esfuerzo liberado. Todo el mundo estaba a punto de abandonar su mente inocente y de comprender conscientemente el universo. Sus virtudes eran complejas y no estaban unificadas. Al llegar a la época en que Shen Nung y Wang Ti gobernaban el país y elaboraban calendarios para armonizar el yin y el yang, todo el mundo se mantenía honrado y voluntariamente soportaban la carga de mirar y de oír. Por ello, estaban en orden pero no en armonía. Posteriormente, en la sociedad de los tiempos de la dinastía Shang-Yin, la gente llegó a saborear y desear cosas, y la inteligencia fue seducida por las cosas externas. La vida esencial perdió su realidad. Al llegar a la dinastía Zhou, hemos diluido la pureza y perdido la simplicidad, apartándonos del camino para idear artificialidades, actuando sobre la base de cualidades peligrosas. Han surgido los brotes de la astucia y el ardid. La erudición cínica se utiliza pretendiendo llegar a la sabiduría. El falso criticismo se utiliza para intimidar a las masas. La elaboración de la poesía y de la prosa se utiliza para conseguir fama y honor. Todo el mundo quiere emplear el conocimiento y la astucia para ser reconocido socialmente y pierde el fundamento de la fuente global. Por ello, en la sociedad existen quienes pierden sus vidas naturales. Este deterioro ha sido un proceso gradual que se ha estado produciendo durante largo tiempo. Así, el aprendizaje de las personas completas consiste en hacer regresar su naturaleza esencial al no ser y dejar flotar sus mentes en la amplitud. El aprendizaje de lo mundano elimina sus virtudes inherentes y reduce su naturaleza esencial, mientras que internamente se preocupa de su salud, utiliza acciones violentas y exceso de astucia para confundir acerca del nombre y el honor. Esto es algo que las personas completas no hacen.
Lo que elimina la virtud intrínseca es la autoconciencia. Lo que reduce la naturaleza esencial es cortar su creatividad viva. Si las personas son completas, tienen certeza sobre el significado de la muerte y de la vida, y comprenden las pautas de la gloria y de la ignorancia. Aunque el mundo entero los alabe, no les proporciona aliento añadido, y aunque el mundo entero los repudie, eso no los inhibe. Han alcanzado la clave del camino esencial. Y de esta manera has llegado al final. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a escuchar el siguiente episodio, el libro de Zhuang Tzu. Me despido deseándote buen provecho y que estés muy bien.